Capítulo 1. Fundamentación: el aprendizaje de la lectoescritura. La importancia de aprender a leer y escribir es una área en que nos preocupamos porque vemos que muchos estudiantes tienen dificultades con escribir y leer. Hay 3 aprendizajes esenciales: la lectura, la escritura y el pensamiento lógico matemático. Estas 3 áreas esenciales de la lectura, escritura y el pensamiento lógico matemático son herramientas para desarrollar niveles más elaborados en el pensamiento, la comunicación y interacción con los demás y con el medio. Veremos la importancia de la lectura. Primeramente, es para la atención y concentración, decodificación y comprensión de mensajes. La lectura nos ayuda a comprender mensajes no solamente en clase, pero también en la vida. Ponerse en el lugar del otro. Esto es difícil para algunos estudiantes. Empatía, poder interpretar los pensamientos y sentimientos de otros o de personajes de un cuento, es una habilidad que se lleva a práctica. Actitud dialógica, ponernos en contacto con nuestra propia interioridad, ponerse en contacto con el mundo, ponerse en contacto con todo lo anterior, actualizados en esta época, incorporar formas y procesos lingüísticos y niveles simples de decodificación a niveles complejos. La redacción, que es igual a escritura, favorece la organización y estructuración del pensamiento. La actitud dialógica, escribiremos principalmente para ser leídos por otros, para comunicar algo. El sentido lógico, que sirve para analizar y justificar razonamientos. La capacidad de argumentación y niveles de expresión más elaborados. La matemática desarrolla la capacidad de abstracción, es decir, transferir el mundo concreto al mundo de las ideas y de la imaginación, lo que a su vez favorece la capacidad creativa e innovadora. El pensamiento lógico, que sirve para resolver problemas de la vida cotidiana, guiándose por algunos criterios. El pensamiento simbólico, que permite representar y sintetizar aspectos del mundo, de lo concreto y del mundo de las ideas. Y la elaboración y manipulación intelectual. Estas habilidades permiten tener mejores posibilidades de comunicación, convivencia positiva, adaptación, creación y resolución de problemas. ¿Qué es leer? Leer es comprender, es más que enseñar el código lingüístico. Es entender que el lenguaje es escrito como otra forma de expresarse, el mensaje que se transmite. Es importante entender que leer es mucho más de leer con fluidez y sin errores. Comprendiendo lo que leíste es muy importante. Esto se ve con niños más avanzados académicamente. Leen muy rápido o con buena fluidez, con muy pocos errores, pero no comprenden mucho de lo que leyeron. ¿Qué es escribir? Es más que una tarea mecánica de codificación. Es un recurso de comunicación y sirve para comunicar lo que se quiere decir. Hay que recordar que un niño escribe así como habla. Casi que la mayoría de nuestros estudiantes no tienen el vocabulario avanzado para comunicarse al nivel que nos gustaría ver. Esto se desarrolla más con exposición a la literatura. Ahora veremos niveles de construcción de la escritura. El primer nivel es presilábico. Descubren la diferencia entre el dibujo y la escritura. El segundo nivel, silábico. En este nivel, estudiantes fortalecen sus conciencias fonológicas entre sonidos y grafías. El tercer nivel, silábico alfabético. En este nivel, los niños combinan la hipótesis silábica con inicios de la hipótesis alfabética. El cuarto nivel, alfabético, surge cuando los niños han comprendido el sistema de escritura al hallar la relación de una letra
para cada fonema. Algo importante para recordar, como maestra no podemos clasificar un nivel de construcción de escritura con un solo grado. Por ejemplo, no podemos pensar que el primer nivel presilábico solo se verá en pre-K o kinder. Piensa si un niño acaba de llegar de México o Honduras y está en segundo grado y su escritura no se ha desarrollado. Allí quizás podemos ver que ese niño todavía está como en este nivel de silábico. Es muy importante recordar eso. Capítulo 6. Métodos más conocidos en la enseñanza de lectura en español. El método alfabético. En este método aprenderán a leer, a familiarizarse con las formas, nombres y sonidos de las letras. Los procedimientos son: el estudiante aprende los nombres de las letras del alfabeto. El estudiante aprende a pronunciar las letras del alfabeto. El estudiante aprende a pronunciar combinaciones de 2 letras. Y el estudiante empieza a combinar 3 letras, 4 letras, etc. El método fonético. Los estudiantes tienen que memorizar todos los sonidos representados por las letras. Los procedimientos de este método son las 5 vocales con todas las combinaciones posibles: A, E, A, O, E, I, E, I. Los sonidos de las consonantes comenzando con las más fáciles como M, S y L. Consonantes con las vocales para producir todas las sílabas posibles: ma, me, mi, mo, mu, ba, be, bi, bo, bu. Oraciones derivadas de estas sílabas, por ejemplo, amo a mi mamá. Y el resto de las consonantes leyendo oraciones más complejas. Estrellita es un programa que se usa para enseñar el alfabeto en kinder y pre-K en primer grado, especial como en un programa dual. Y si ves aquí, puedes ver que los niños primeramente empiezan con las vocales. Empiezan a reconocer y memorizar las vocales y luego empiezan con las letras, las consonantes. Y luego aquí, si ven, los niños también empiezan a combinar esas consonantes con vocales para crear o producir todas las sílabas posibles. El método onomatopeico. Las consonantes son repetidas en palabras y frases para crear un efecto aliterado. Hay relación entre la letra y el sonido. Por ejemplo, el sonido de la vocal U se relaciona con el sonido que hace un ratón. La vocal U se relaciona con el sonido del tren. La sílaba gra se relaciona con el sonido del agua pasando por el cauce del río. El diptongo au se relaciona con el sonido que hace el gato o el perro. Y la M se relaciona con el sonido que hace una vaca. Y esto me recuerda mucho como las trabalenguas que hemos visto. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Este es el efecto aliterado, que cuando se escucha esa palabra, esa frase o esa letra y el sonido y se repite muchas veces. Ahora veremos métodos basados en el proceso analítico. El método de palabras generadoras. En este método, las palabras no son una combinación de letras, sino que tiene carácter reconocible por sí sola. Este método da la oportunidad de ver la relación que existe entre las letras y los sonidos y entre sílabas y palabras. Se enfatiza el significado de la palabra. Los pasos son: analizar la palabra. La maestra o el maestro explica el significado de la palabra. El estudiante pronuncia la palabra y la palabra se presenta en unidades. Identificar las sílabas
cada sonido en la sílaba, las letras que representan estos sonidos. El método integral, el significado e interés del estudiante es el factor más importante en la enseñanza de la lectura. Hay 4 etapas: etapa de iniciación, comprobación y aplicación, elaboración, descomposición. Y el método ecléctico. Este método consiste en usar técnicas y procesos sintéticos y analíticos. Ecléctico quiere decir que adopta entre varias opiniones o cosas lo que más le conviene. Y algo para recordar, no todos aprenden igual. Lo importante es ver cuál método les ayudaría a tener éxito en la lectoescritura.